Aquí, donde la montaña respira café y neblina, también germinó la palabra rebelde. Una flor creció entre el humo de las fábricas, entre las manos curtidas por el trabajo, entre las voces que no se resignaban al silencio. He venido a encender conciencias y a decirles que no están solos, que el pan, la justicia y la libertad también nos pertenecen a nosotras. Soldados del proletariado, avanzada de la libertad, acudid a prestar el glorioso juramento a nuestra bandera. Defenderla es necesario del lodo de quien quiere salpicarla. Agitarla es necesario como vindicta de la opresión y el oprobio. Hijos de los campesinos, de los obreros abnegados, ¿cómo puedes dispararle al pecho de tu hermano si algún día entregaréis los fusiles y volveréis al trabajo y desde aquí o desde cualquier parte de Colombia seréis los que estéis unidos de frente, escuchando a las personas que te entregarán las ideas para la libertad? María Cano nació en Medellín en 1887, en una época en la que la voz de las mujeres apenas se oía. Ella decidió no callar. Una mujer que irrumpe en este espacio de Colombia de principio del siglo XX, un país atrasado, un país místico, aunque lo sigue siendo, un país con mucha realidad. El que haya venido a Manizales tiene que ver con las realidades que se veían. Manizales ha sido parte de lo agrario. Estaba manejada por todas unas concepciones patriarcales y de concepción ultraconservadora. Recuerden que para esa época, la época de María Cano, el Partido Conservador estaba dominando este país, aunque ya estaba en crisis. El haber venido en esa gira que hace desde la costa hasta el Tolima, es como, yo lo veo desde la perspectiva del gran respaldo que quieren el Partido Socialista al que ella perteneció dar a esa semillero, o los liberales de esa época, que era lo más avanzado que se podía encontrar en esta ciudad, una ciudad de la godarria, del patriarcado, de todo lo que conocemos, incluso una ciudad, Manizales, que se ha caracterizado por no tener cultura propia. Aquí la feria de Manizales es la feria española, es el desfile de las manolas, el desfile de no sé qué más y todo. Las otras ciudades tienen mucha identidad con sus festividades. Manizales es la única que yo no he podido saber cuál es su identidad. Autodidacta, lectora voraz, María se sumergió en las ideas del socialismo, el anarquismo y la defensa apasionada de los derechos humanos. La disciplina y el trabajo, la constancia y perseverancia frente a eso que ella quería infundirle al pueblo. Recuerden que ella insistía mucho en la lectura,
que a la gente lo que hay que es enseñarle a leer, que a la gente hay que ponerla a leer para que precisamente se afiance en la mente de cada ciudadano las ideas que se quieren cambiar o que se quieren mantener, pero que sea leyendo, porque la lectura es la puerta del conocimiento. Hoy en día es muy difícil porque los actuales medios tecnológicos nos están carcomiendo el cerebro y nos dan algo así, pero para mí es uno de los grandes legados que ella nos dejó. Otro gran legado es haber convencido a las mujeres de esa época que había que participar en política en el país, que no era solamente la lucha gremial, que son la lucha social, gremial y política. Y supo darnos un gran ejemplo de cómo es que es la lucha política. Y pues la lucha sindical, creando sindicatos a lo largo del país, participando en las grandes luchas de los trabajadores, que debemos tener en cuenta que en esa época eran trabajadores casi todos varones. La mujer no había incursionado todavía en el mercado laboral. Su mercado era hacer el pan de queso, el pan de bono y el pan para la familia en los hornos bellísimos que tenían en todos los campos. Esa es la vaina. Pero ese legado es hacer que la mujer entendiera que tenía que entrar también a la lucha política y que alcanzó a ver algo de eso cuando en 1954 se aprueba el voto femenino, por el cual abogó, peleó y fue capaz de elaborar teorías que permitieran que las mujeres casi analfabetas, lograran entender lo que ella decía. Me parece que fue uno de los legados, y el convencer a los compañeros trabajadores varones de que la lucha había que darla por la dignidad, por la justicia, por el cambio. Yo creo que esos son los legados de ella. Es decir, por eso es que se inserta en el corazón de los trabajadores de aquella época, y por eso llegan en el homenaje que le hacen, a declararla como la flor del trabajo, por esa cosa que ella logró meterse en la mente y en el corazón de los hombres y mujeres de esa época. El pueblo tiene derecho a protestar, derecho a un salario justo, derecho a organizarse. Yo hablo desde el dolor, no desde la rabia. En 1925, María Cano llegó a Manizales, la ciudad, agitada por las luchas obreras. Escuchó por primera vez una voz distinta, una mujer con ideas claras y una convicción que no temblaba. En las plazas, en las esquinas, en los cafetales, su palabra sembró dignidad. Alerta, noticia de última hora. María Cano conmueve a obreros y estudiantes en un discurso en la Plaza de Bolívar. Una dama de voz encendida que habla de justicia, salario digno y de organización. El eco de María Cano no se quedó en los años 20, sigue latiendo en las aulas, en las calles y en los sindicatos, en cada mujer y hombre que alza la voz por justicia. ¡Por nuestros derechos! ¡Viva! 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 Precisamente mirando pues lo que María Cano reivindicó dentro de los trabajadores y las organizaciones sociales, ella siempre decía que se debía capacitar, informar, pero con una rigurosidad científica. No era un programa de alfabetización, sino que los y las trabajadoras se volvieran
críticas, que tuvieran un pensamiento propio, que eso generara una conciencia de clase y que a la vez con esa posición dentro de la autonomía y la independencia, ellos posicionaran su voz y sus reclamos. Por eso siempre se dice que la clase proletaria debe formar a sus dirigentes. Y eso es precisamente lo que está haciendo la CUT, Subdirectiva Caldas. Tiene 2 programas de capacitación y formación. Está Escuela CUT y está UNICIN, que es precisamente entre las 2 centrales, CUT y CTC. No es una formación para acumular certificaciones de capacitación. Es una formación sistemática desde el punto de vista teórico y práctico para que los dirigentes sindicales, los activistas y los trabajadores de base se posicionen de su papel como trabajadores y sean conscientes que son los únicos pues que producen riqueza y que por lo tanto tienen unos derechos pero a la vez también unos deberes, y dentro de esos deberes están las transformaciones que el país necesita. Entonces no es una formación solamente gremial, sino política. Al dar ese salto cualitativo de lo gremial a lo político, hacemos pues grandes organizaciones y por ende las organizaciones sindicales que se articulan con las organizaciones sociales y por ende también las organizaciones políticas. Se hace un análisis crítico del contexto político, económico del país y a la vez pues se lleva al punto de cómo nos comprometemos a través de la negociación, a través de las movilizaciones, a través de la organización, siempre presentes por las reivindicaciones, los derechos de los y las trabajadoras, tanto en el ámbito laboral como en su realización personal y profesional. Creo que para todos los trabajadores, pero sobre todo para las mujeres, encontramos violencia laboral, encontramos todavía ambientes hostiles, y creo que si algo hemos recibido como legado de María Cano es no solamente levantar la voz por los derechos de los trabajadores, sino también por escenarios libres de hostilidad y en contra de la violencia, ¿sí? Seguimos teniendo espacios violentos, violencia de género, acoso laboral, violencia contra la mujer. Entonces, aunque hemos avanzado porque están creando protocolos y están creando cosas para poder erradicar la violencia, seguimos teniendo ambientes hostiles y creo que cuando un trabajador está en cualquier espacio, levantar la voz contra la violencia es una forma de levantar el legado que nos dejó María Cano. Bueno, así como en su tiempo María Cano pues salió en defensa de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, y que debe ser un ejemplo no solamente para todas las mujeres, sino para todos y todas. Hoy en día tristemente se siguen violando esos derechos laborales porque todos los trabajadores exigimos de que se tenga una estabilidad laboral. No se tiene estabilidad laboral y por ende pues el pueblo y los trabajadores nos afecta muchísimo. ¿En qué sentido? En el sentido de que un trabajador cuando no tiene una estabilidad laboral, no tiene cómo seguir adelante, cómo sacar su familia adelante, cómo cumplir sus sueños, toda vez que si va a un banco no le va a hacer un préstamo, ni le va a dar pues con qué, porque no, sus contratos son cortados a 2, 3 meses. Así estamos trabajando desafortunadamente muchas veces aquí en Colombia. No puede tener la oportunidad de estudiar, porque ¿con qué va a pagar sus estudios cuando no tiene una estabilidad laboral? No puede tener un sueño, cumplirlo, de tener una vivienda, porque no tiene una estabilidad laboral. Nosotros propendemos, y hay que seguir ese legado de esa gran mujer, María Cano, que debemos recordarla todos los días de nuestra vida, una mujer que su vida la dio prácticamente a las luchas sociales, a la lucha de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Propendemos hoy porque sea una estabilidad laboral absolutamente para todas las personas, para los jóvenes, y que
que en sus trabajos se cumpla un horario, ¿cierto? Un horario de 8 horas, que no sean más de las 8 horas, donde el pueblo, donde estos trabajadores y trabajadoras puedan salir a seguir cumpliendo con sus estudios, hacer sus vueltas que se necesita. Pero hoy en día entramos a trabajar 7 de la mañana y estamos saliendo para 5 o 6 de la tarde, cuando ya, por ejemplo, los bancos están cerrados, las instituciones van cerrando para hacer nuestras vueltas. También pensamos que se violan los derechos laborales cuando integralmente no encontramos absolutamente todo, como por ejemplo una buena salud, una buena educación, cuando en nuestros propios trabajos no hay esos espacios para que nuestros compañeras y compañeras tengan un descanso de 2, 3 minutos. Si es una pausa activa se hace en 10 minutos y eso no tiene absolutamente pues nada que nos renueve las fuerzas para seguir. Bueno, para nosotros como Central es importantísimo poder participar de estos espacios conmemorativos de los 100 años de María Cano. Particularmente pues yo soy la encargada del Departamento de Juventud y Erradicación del Trabajo, y desde la Central ha sido una política poder nosotros expandirnos a las comunidades, expandirnos a los sindicatos, con el mensaje, 1, de la necesidad de organizar los jóvenes, y 2, en esa misma necesidad de organizar los jóvenes, poder decir es que los jóvenes deben estar en las aulas de clases, los jóvenes deben estar en unos lugares de formación, de desarrollo integral del ser humano, y por ello el componente de la erradicación del trabajo infantil. Acá en Caldas particularmente es muy sabido que tenemos un gran índice de deserción escolar, precisamente por toda la cantidad de situaciones socioeconómicas que viven nuestras comunidades, y bueno, la cantidad de niños que están expuestos a trabajo infantil, a explotación, a tener que estar en actividades, sobre todo del trabajo informal, que la ciudadanía en Manizales y en el departamento de Caldas lo ha vivido y lo ha vivenciado. Entonces para nosotros es fundamental poder decir, los jóvenes se tienen que organizar, los jóvenes se deben enfocar en poder pensarse esta sociedad, pero para poder uno pensarse la sociedad es necesario estos espacios de lectura, de formación, de aprendizaje, y para eso está la escuela, que es lo que nosotros abanderamos dentro de la Central y dentro del departamento. Y ahí, bueno, María Cano ha sido ejemplo de la lucha y de la organización a partir de la formación, porque es muy complejo poder ir a comunidades y decirles necesitamos organizarnos, unirnos, vincularnos a procesos, sin que esas mismas comunidades no tengan un mínimo de formación, un mínimo de lectura, un mínimo de conocimiento de cuál es la realidad, de por qué mi vida hoy es de la siguiente manera, o por qué en mi vereda el agua no llega limpia, o por qué en mi institución, no todas las instituciones educativas de Manizales y el departamento cuentan con un espacio como este, ¿cierto? Uno dice, pareciera como ya pasado de moda, porque ahorita con la virtualidad las bibliotecas quedaron un poco como en el olvido, pero no todos los niños tienen la capacidad, por ejemplo, de estar hoy aquí en un escenario, en unas sillas, con los libros, con todo esto que implica. Y ahí nosotros creemos que María Cano, desde su figura de mujer que empezó muy joven y de trabajadora, nos deja pues un legado importante que es de emular y de resaltar. Nada más estudiando la vida y obra de María Cano podemos darnos cuenta que el impacto que genera la participación de las mujeres, tanto en escenarios sindicales como en política, es bastante grande, que tenemos una gran fuerza de liderazgo, de organización, y en ese sentido, pues pensarlo en la actualidad, que existen mayores libertades de participación, por decirlo de alguna manera, y que hemos alcanzado conquistar escenarios de pronto más igualitarios que en la época de María Cano, frente a la representación tanto en escenarios políticos como sindicales. La representación sigue siendo muy importante, sin embargo, seguimos encontrando bastantes brechas de género que existen con relación a la participación de las mujeres y que indudablemente limitan que estemos en escenarios visibles, que estemos en escenarios de liderazgo, que estemos en escenarios de representación desde los sindicatos, hablando principalmente del que me corresponde, de educadores a nivel nacional por parte de FECODE y en Educal.
hemos venido estudiando precisamente cuáles son las brechas de género que siguen existiendo, qué condiciones de participación diferenciales necesitan las mujeres para poder desempeñarse de manera precisa en escenarios de representación, y con esas condiciones podemos hablar, por ejemplo, con relación a las madres, mujeres maestras, que tienen la carga del cuidado, que tienen la carga de todo lo que representa el hogar, que ha sido impuesto pues precisamente por un sistema patriarcal que nos relega a estas funciones, y que indudablemente sigue siendo una carga que se asume en solitario por parte de las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, desde los sindicatos, desde las organizaciones sindicales, pensar en generar condiciones de participación para estas mujeres, reestructurar horarios, pensar en escenarios de formación, pensar, por ejemplo, en espacios como guarderías paralelas a los espacios de formación para que las mujeres puedan participar, descargándolas un poco de esa carga mental que se tiene con relación al cuidado. Además de eso, pues entendiendo que los asuntos de género no involucran solamente a las mujeres y que hace parte obviamente de los hombres y de las diferentes diversidades que existen hoy en día dentro de nuestra sociedad. Importante también capacitarnos de base con relación a todo lo que tiene que ver con formación con enfoque de género para generar participaciones sin discriminación. Entonces el impacto sigue siendo extremadamente importante, pero sí se requieren mayores condiciones, se requieren mujeres en el liderazgo sindical, que precisamente piensen en cuáles son las necesidades diferenciales de las mujeres, porque pues claramente los compañeros hombres, pese a que existe voluntad y pese a que existen deseos de transformar la sociedad, no viven lo mismo que vivimos las mujeres, y pues eso los hace ignorantes en el buen sentido de la palabra, de qué es lo que requieren realmente las mujeres para poder participar, y que precisamente no es solamente abrir espacios de participación cuando hay detrás de una participación femenina un montón de situaciones que limitan precisamente que se quieran asumir esos escenarios de liderazgo y de participación. María Cano nace y desarrolla su formación y su criterio básicamente a partir de sus realidades económicas y personales. Fue una mujer que lideró bastantes luchas y batallas en un momento en el que los trabajadores, hombres y mujeres, ya veníamos de una lucha importante en el sector textil, estaban en condiciones precarias. Ese es un primer elemento que hay que reconocer desde el punto de vista físico, de tiempos y desgastes, una realidad concreta que acompañó desde la formación y le permitió orientar la conformación de organizaciones de trabajadores, sobre todo en todo ese sector de Antioquia, que es importante tenerlo como en cuenta. Frente al contexto de la lucha antisindical, Colombia ha sido un país, los que han dirigido el país básicamente, los que han gobernado el país, los medios de comunicación hegemónicos han alentado y promovido una campaña en contra del movimiento sindical. A los sindicatos los han estigmatizado porque supuestamente hemos sido las organizaciones que hemos acabado empresas, cuando hemos sido las estructuras en Colombia y en el mundo entero con mayor nivel de coherencia. Quienes más hemos cuestionado la política neoliberal de apertura y de privatización hemos sido las organizaciones sindicales. Creemos en un mundo distinto, donde todos seamos iguales, hombres y mujeres, donde el trabajo y el capital se equiparen, donde la plata se reparta en condiciones que establezcan claramente una posibilidad de dignificar al trabajador, hombre y mujer, que está sometido a condiciones laborales bien complicadas. La historia de María Cano no se queda en los archivos, se multiplica cada vez que alguien se levanta y dice: esto no es justo. Viven los que resisten, en las que educan, en quienes como ella no se conforman con sobrevivir, quieren vivir con dignidad. La memoria no es pasado, es semilla, es raíz, es fuego que no se apaga. María Cano nos dejó una flor que no se marchita, una voz que sigue despertando conciencias en cada rincón donde alguien se atreve a decir: basta. Recordarla
no es mirar hacia atrás, es encontrar el camino que aún seguimos andando.